Buenos días, estamos aquí con Antonio Gamarra. Él es contador público certificado y colegiado, auditor independiente, consultor en posgrado tributario, también en temas de NIF y NIA. Cuéntanos un poco sobre tu formación, que tienes bastantes títulos y grados adquiridos. Sí, buenas tardes a todos acá para hacer una pequeña exposición a mi vida profesional. Dentro de los años que he vivido en la vida contable, he aprendido a manejar temas como las auditorías, los efectos en los que las normas internacionales de información financiera, las NIF, así como también los posgrados en lo que es tributario, laboral y otros como el tema de peritos o los peritajes o errores financieros que se generan en el país. Y muchos contribuyentes que también lo necesitan. Bueno, acá estoy para aclarar algunas de tus consultas. Gracias, Antonio. Aquí hemos preparado una lista de preguntas que la audiencia quiere saber. Y en la pre-entrevista tú me comentaste el tema de guardar información, que la gente cree que pasado una cantidad de años destruye la información, porque eso es lo que te dice la norma, pero tú me explicaste un poco más de cómo funciona esto, o cómo puede uno cubrirse al tema de destruir información que después la SUNAT te solicita de manera posterior. Coméntanos, por favor, sobre este tema. Claro, cómo no. Dentro del tema documentario, la normativa tributaria de SUNAT establece guardar esa información 5 años. Pero en la práctica se ha demostrado lo contrario, porque han pasado a 10 años y SUNAT viene fiscalizando información retrasada en la que genera cierto perjuicio pues, en los contribuyentes empresariales, porque dicha información ya no tienen a la mano. Pero sin embargo, hemos tomado como estilo o calidad de vida a mantener la información también en ese tiempo, ¿no? Pero a raíz de esto hemos generado una defensa, diríamos así, empresarial a los efectos de poder guardar la información, pero también hacer una carta de presentación inductiva a la SUNAT indicando de que ya estamos eliminando las pruebas documentarias pasados los 5 años, porque definitivamente los almacenes se llenan de papeles y ya no podemos estar compartiendo con esa información. Y con eso uno tiene como un escudo de protección para que si te piden información pasada esta cantidad de años, uno pueda decir, yo tengo este papel, este documento que avala que yo notifiqué a SUNAT que estoy destruyendo mi información a partir de tal año, y uno se cubre para fiscalizaciones posteriores, entiendo, ¿no? Una vez tengas este documento de confirmación de SUNAT. Claro, si tenemos un documento en lo que nos acredita que pese a que ya se eliminó la información, la SUNAT fiscaliza, porque su proceso fiscalatorio es muy amplio, lo pueden hacer, entonces ya esta es una prueba en que si nosotros como empresarios ya no lo tenemos, entonces esa prueba que hemos presentado como carta de eliminación documentaria, entonces es una defensa que nos ahorra, que la SUNAT tiene que tomar conciencia de que no puede proseguir con esa fiscalización. Ok, excelente. Otro tema importante es el tema de la fiscalización y las inspecciones. ¿Qué nos recomiendas ante las fiscalizaciones e inspecciones de SUNAT? Como buenas prácticas, digamos, o como soluciones. Así es, acá el tema es ser muy cautos, apenas tener una fiscalización, tratar de coordinar con la SUNAT entregando información permanente. Eso significa que tenemos que ir paso a paso, pero lo más importante de la notificación de fiscalización es manejar las fechas. Nuestras fechas van a ser contundentes mientras nosotros podamos entregar la información que nos pide la fiscalización, que puede ser en 15 días, puede ser en 10 días, puede ser en 7 días, puede ser en 3 días, dependiendo la materialidad que quiere fiscalizar. Porque si no cumplimos dentro de esas fechas, definitivamente nos estamos acogiendo a una futura multa. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los errores frecuentes en el cumplimiento de temas tributarios por parte de las empresas o contribuyentes en general? Bueno, las empresas en sí cumplen una función importante en cuanto a sus áreas de contabilidad. Quienes manejan el control
de las compras, las ventas y los gastos generales y el tema de bancarización. Si esa información es permanente y controlada, podemos hacer nuestras declaraciones mensuales. Pero si dentro de esa información hay documentos, gastos, por ejemplo, los gastos generales, que no van a la par por el giro del negocio o por el giro de la empresa, son de otros usos, por decir, domésticos, de mi carro particular que no es de la empresa, o por ahí un refrigerio que tomo y lo cargo a la empresa. Entonces son cosas que tenemos que tener cuidado porque se pueden adicionar posteriormente, pero teniendo conocimiento. No teniendo conocimiento, definitivamente vamos a caer en el día a día, cerramos los 360 días del año y ya no nos vamos a recordar de más. Y a la hora que se hacen las declaraciones anuales, vamos a tener observaciones de revisiones. Ok, muchas gracias. Un tema que preocupa mucho a las personas en general como contribuyentes es el tema de embargo a cuentas bancarias. ¿Nos puedes ilustrar un poco sobre el tema? Primero, ¿qué facultades tiene SUNAT? ¿Qué cosas puede hacer uno ante estas situaciones? Y en última instancia, ¿cómo las puede prevenir? Ok. Acá, por ejemplo, ese punto que me estás preguntando sobre el tema de embargo de cuentas bancarias se genera del momento que nosotros ya declaramos el impuesto. Normalmente los impuestos declaran a partir del 15 de cada mes. Declaro, pero no pago. Quiero pagarlo en 2 días, en 3 días. Pero por a veces cosas que pasan en las empresas, de repente el efecto de flujo de caja, no lo hacen al cuarto o quinto día y ya SUNAT te ha generado una orden de pago. Okay. Pese a que tienes la orden de pago, normalmente muchos no entran al buzón de SUNAT, de tu propia clave SOL de tu empresa, y se te pasa el quinto día y ya te está llegando una resolución coactiva. Y si te pasa un día más a la resolución coactiva, ya te viene la orden de embargo, no solamente bancaria, sino que esa orden de embargo se comunican a proveedores, a clientes y obviamente a los bancos por el importe que has declarado y no has pagado para que te lo retengan y pueda la SUNAT hacer efectiva ese impuesto ya declarado. Ok. Eso es lo que tendrían que ver en el tema de cumplir el pago de manera oportuna y evitarse los embargos, ¿no? Ahora, me mencionaste, creo... Pero ¿cómo haríamos un poco más la parte preventiva? En todo caso, ya esa es la parte de la forma como actúa SUNAT. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos para evitar esto? ¿Entrar siempre al buzón de la clave SOL? Sí, bueno, como mencionaste tú al inicio, también los plazos, ¿no? Chequear el plazo de... Exactamente, acá juega mucho las fechas y responder a la SUNAT. Si por ahí tengo la orden de pago, pues si no tengo caja de repente, debería optar por pagar. No es una salida óptima, pero decirle, bueno, te tengo que pagar 10.000, te voy a pagar 3. Okay. Entonces ya hay, como dicen, ¿no? Hay intención de pago. Uh-huh. Entonces ya se queda en orden de pago, ya nos viene la resolución coactiva, pero no debe pasar mucho tiempo. Estamos hablando de 48 horas. Entonces yo puedo hacer caja en 48 horas, sí. ¿Y con eso se levantaría el embargo? Se levanta el embargo. Apenas se paga dentro de las fechas, no llegamos a que ni el banco, ni el proveedor, ni el cliente nos retenga lo que tienen que pagar, ¿no? El cliente, por ejemplo, nos tiene que pagar. Pero como le llegó la carta de SUNAT a ellos, diciendo que no le retengan, entonces el cliente no te va a pagar. Tú quieres que te pague, pero no te va a pagar porque tiene esa orden de SUNAT. Entonces por esa información, por ese documentario, no te van a entregar la plata. Hay que pagar a SUNAT y subsanar con el voucher de pago ante ellos, ante el cliente, ante el proveedor o ante el banco, para que levanten el embargo. Perfecto, gracias. Otra pregunta que tiene la audiencia es respecto a las cartas inductivas, sobre todo a personas naturales. En el caso de personas naturales, cuando llega una carta inductiva, ¿cuál es el procedimiento que uno debe seguir? Sí, es un documento muy importante a la que tenemos que dar rápidamente respuesta a la inductiva. Las inductivas vienen presentándose por supuestos errores
obvio que la persona natural tiene que revisar si es cierto esa inconsistencia que está indicando la carta inductiva y a dar respuesta, aprender a dar respuesta a la carta inductiva diciendo a la SUNAT que si está en un error, presentar las pruebas de esa inconsistencia. ¿Qué inconsistencia pueden ser? Puede ser que no pagaste una multa por ahí del año anterior, pero tú tienes tu voucher guardadito ahí, entonces sacas ese voucher, lo adjuntas, presentas y la carta inductiva queda cerrada ahí. Ok, gracias. ¿Nos puedes comentar un poco qué es el peritaje en temas tributarios o en qué consiste? El peritaje normalmente se deduce en el tema de préstamos bancarios, en el que por temas de intereses se capitalizan. Entonces, yo tengo un préstamo del banco por $500,000 y pagué a 36 meses, pagué los primeros 10 meses, luego no pagué. Entonces me viene una orden judicial, porque sí está sujeto a orden judicial y del banco, para que yo me ponga al día en esa determinación. Pero, ¿qué ha hecho el banco? El banco ha capitalizado los intereses, significa que ya no le debo 100,000 al banco, sino le debo 120,000. No como préstamo y intereses, sino ya como un préstamo, como un nuevo préstamo de 120,000. Los intereses ya fueron capitalizados. Entonces, para probar que eso es así, se desarrolla el peritaje. Ok. Si han sido los cálculos de acuerdo a las normativas de intereses que maneja el BCR. Todo está sujeto al BCR. Entonces, ver si corre o no, si es correcto o no, y tener una prueba contundente contra lo que es nuestra obligación, ¿no? Así es. Gracias. ¿Cuáles consideras que son los principales temas de desinformación por parte de los contribuyentes como empresas? ¿Cuáles son los temas que ellos no conocen y en realidad deberían conocer? El contribuyente tiene, entre sus claves son, como contribuyente SUNAT, tiene que desarrollarse dentro de una revisión permanente, diaria, así como revisamos nuestros chats de WhatsApp, de Instagram o de otros, tenemos que ir revisando el día a día. Claro que normalmente lo dicen si el contribuyente empresario dice, bueno, para eso tengo mi contador, ¿no? Para eso tengo mi secretaria, pero tiene que indicar qué persona es la que tiene que revisar de manera permanente y celosamente de que la SUNAT va colgando, porque ya la SUNAT no te notifica físicamente los documentos, todo lo manda a la web de la clavesol de cada contribuyente. Entonces nosotros, llegado la mañana del día siguiente, tengo que estar revisando inmediatamente qué notificaciones me han llegado para poder ir atendiendo, y eso es lo que no hace el empresario. Entendemos que por sus múltiples ocupaciones, pero debería delegar para evitar esos riesgos, ¿no? Claro, porque es muy importante que se te notifique y no sepas que ha sido notificado. Exacto. Anteriormente tenías un documento físico que llegaba, no se firmaba un cargo de recepción, etcétera, Exacto. y ahora básicamente todo es electrónico. Así es. Entonces, si no revisas el buzón, a veces entra tu correo de spam, etcétera, no lo viste, pero ya los plazos siguen corriendo, no respondiste. No, perdemos las fechas y nos acogemos, en SUNAT nos acogemos rápidamente a una multa por no contestar, o por no responder, o por no demostrar que lo que me están observando está en un error. Multas indebidas. Ok, de verdad, muchas gracias por ese tema. Seguimos aquí con algunas preguntas. También en la pre-entrevista tú me comentaste el tema de devolución de impuestos y me hiciste la diferenciación entre lo que es IGB, renta, percepción, retención y otros. ¿Nos puedes comentar un poco este tema de la devolución? Claro, esto de los impuestos está relacionado en lo que son nuestras compras y nuestras ventas. Normalmente todas las empresas facturan ventas y también compran insumos, materias primas y usan el crédito fiscal que tienen ahí. Y en algunos empresarios, cuando SUNAT les ha hecho fiscalizaciones, el empresariado en general mantiene una opinión de que el crédito fiscal es un dinero que se devuelve, que lo podemos solicitar para que se devuelva, y eso es mentira, ¿no? Porque
Eso está sujeto a la operación comercial de la compra y la venta para usar como una cadena de crédito fiscal del IGB, sí, pero en declaraciones mensuales del mes a mes. Puede correr en todo el año, inclusive si yo tengo hartas compras o compras altas que me permiten tener un stock de almacén que lo voy sacando poco a poco en los siguientes meses y la que genero mis ventas. Por lo tanto, tengo un IGB a mi favor, que es un crédito fiscal, pero en números. En el caso ya del cierre del año, generamos rentas. Y también la renta, hay la renta anticipada, ¿no? Que vamos pagando mes a mes con la declaración mensual. Vamos pagando un 1%, un 1.5%, o dependiendo las categorías tributarias que tiene cada contribuyente. Y es un colchón que se va acumulando en el año. Llega el año y me sale una renta a pagar de 25.000 y de repente yo ya pagué 30.000, me están sobrando 5.000 soles. Entonces, de esos 5.000 yo le digo a la SUNAT, me lo tienes que devolver. Entonces me lo devuelve. Dentro de ese interín hay productos que están sujetos a percepciones y están sujetos a retenciones, dados los productos de importaciones o dados los insumos que se generan en el país con agregados. Entonces te generan esos tipos de impuestos a la renta que al cierre del ejercicio también lo puedes tener ahí un colchón de dinero disponible que no se va a usar y se le pide a la SUNAT que haga la devolución correspondiente. Excelente. Eso funciona así. Gracias. Seguimos. Aquí otra pregunta. El tema de ser marcado como contribuyente que no tiene capacidad operativa por SUNAT, ¿qué implicancias tiene? Bueno, normalmente hay empresas que se generan su operatividad en el año, a veces trabajan 2 o 3 meses y suspenden, hacen la suspensión. Y luego viene el siguiente año, reapertura nuevamente, porque si pasan los 12 meses, si ya suspendiste y pasan los 12 meses, la SUNAT te da por empresa ya inestable. Okay. Ya no eres inestable. Ya eres inestable, ya no estás trabajando. Entonces, en esa razón, hoy por hoy ha nacido una nueva ley que es, por ejemplo, en la SUNAR, donde constituimos nuestras empresas. La SUNAR está tomando una medida en el que, por ejemplo, me constituí hace un año y 2 años de repente y no he hecho ninguna nota en SUNAR por cambio de capital, por cambio de socio, por cambio de objeto social, de repente. Entonces la SUNAR me da como una empresa ya saldada que ya no está operativa. Pero se olvidó la SUNAR en este sentido de ir a la SUNAT de los impuestos y decirle si esa empresa trabajó o no trabajó, porque dentro de su reglamento está que tienen que hacer esa consulta. Entonces la SUNAT le dice, si hace la consulta en la SUNAT tributaria le va a responder que sí, la empresa se ha creado en tal año, ha trabajado 3 meses, ha suspendido, pero ha vuelto a aperturar y sigue operativa. Pero sin embargo, la inoperatividad se da cuando no hacemos declaraciones juradas en SUNAT tributaria. Okay. ¿Ya? Pero tiene que ser pasado un año. Si en un año no ha hecho ninguna operatividad, ningún movimiento, pues se lo declara en ese sentido. Gracias. Un tema que también preocupa mucho a la gente es el tema de los gerentes generales o representantes legales como responsables solidarios ante deudas, sobre todo deudas tributarias. ¿Nos puedes ilustrar un poco sobre ese tema, sobre el tema de responsabilidad solidaria por parte de gerentes generales o representantes legales? Claro, dentro de las deudas tributarias impagables por falta de liquidez de la empresa, los gerentes determinan que sea un fraccionamiento. Dicho fraccionamiento, tenemos un espacio, dependiendo del monto de la deuda, de poderlo pagar hasta en 72 meses. 72 meses, es un largo tiempo. Estamos hablando más o menos de 3 años. ¿No? Entonces, en ese lapso, ellos, una vez que está aprobado el fraccionamiento, la facilidad de pago, comienzan a pagar pues 2, 3, 4 cuotas vencidas y luego la gerencia dice pues
no tenemos liquidez para pagar el siguiente mes. Entonces buscan que se caiga ese fraccionamiento para luego volver a fraccionar. Pero es una mala política de hacer ese doble juego, porque ahí también entra el tema que en los tiempos no pagados y al nuevo fraccionamiento se les va a tener que capitalizar, por lo tanto la deuda vuelve a subir, ¿no? Si yo hice un fraccionamiento por 20.000 y solo pagué 5.000, quedé debiendo 15. Entonces la SUNAT me va a capitalizar, sí me va a aceptar un segundo fraccionamiento, pero me va a generar que ya no va a ser 20, va a ser 22, por ejemplo. Claro, es una cosa importante. Entonces es un error de la gerencia a veces tomar esa forma, ese tipo de política. No debería ser. Ok. Una última pregunta respecto al tema de justamente de políticas de empresa, de orden y de planificación. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los empresarios para llevar una buena gestión contable, financiera y por ende ante el ente tributario que es SUNAT? Bueno, acá muy importante es pues que las empresas que se constituyen deben tener sus áreas correspondientes competitivas. Ahí entra mucho el tema de la organización y la administración. Tenemos que aprender a delegar. En principio, si la gerencia, si bien es cierto, se encargan de las partes de inversiones, debemos contar de repente con una administración que se haga cargo de estas funciones, porque hoy por hoy casi las empresas en su mayoría tienen contabilidad externa y ya no contabilidad interna, porque, bueno, por temas de repente de espacio o de principio que la empresa maneje, pero lo importante es que ya sea externo, también tenga esa delegación de revisar todos los pormenores de obligaciones, porque la gerencia nunca está en esos campos. En el campo de las determinaciones de impuestos laborales, tributarios, es la administración o es el contador permanente que se tiene, porque la gerencia está netamente en campos de inversiones, de reuniones gerenciales, de captación de clientes, es en otro sector que ellos desarrollan, pero a veces algunos gerentes quieren manejar todo. Entonces ahí vendría el error, de que se le escapa a ciertas cosas porque ya absorbe demasiada responsabilidad. Excelente. Un último tema que es importante es el uso de tecnología. Obviamente estás hablando de profesionales que sean idóneos, que conozcan su trabajo, que sean competentes, pero ¿qué herramientas tecnológicas recomiendas usar? Por ejemplo, para pequeños empresarios, para medianos, para grandes, ¿qué alternativas hay en este momento en el Perú como apoyos tecnológicos para llevar una gestión contable, financiera, tributaria correcta por parte de las empresas? Ok, hoy por hoy estamos viviendo una evolución de la tecnología. Tenemos muchos software contables, muchos software que hacen planilla, y debemos dejar un poquito porque se ha visto algunas empresas que por los contadores que manejan todavía siguen utilizando el Excel. El Excel es una herramienta muy importante para cálculo, pero ahí entra la dinámica de que tienes que volverte para el Excel ser un contador matemáticamente especialista en análisis. Entonces, para que no se te escape ni una información. Pese a que el Excel maneja muy buenas fórmulas, obvio, es muy inteligente también, pero los software de contabilidad ya son más potentes, tienen una alta tecnología que hoy te permite jalar justamente cualquier dato del Excel a tu software de contabilidad, a tu software de planilla y a tu software de liquidación de impuestos, en donde te determina el 99% de una información perfecta. Solo queda el 1% que sería ya vaya a pagar. Ok, Antonio, bueno, muchas gracias. Esperamos contar contigo en una siguiente entrevista para que puedas absorber preguntas. Y de verdad que ha sido un honor tenerte aquí y compartir tu amplia experiencia con nosotros. Gracias. Con mucho gusto, estamos para servir. Okay. Gracias.